Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, los estelares de día miércoles están absolutamente dominados por las mujeres, porque nuestras invitadas estelares del miércoles son la presidenta de Revolución Democrática del Biobío, Daniela Dressner. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué bueno verles nuevamente este miércoles. Igualmente. Nosotros también estamos contentos, así como lo estamos de ver también a Francesca Parodi, ex Seremi de Gobierno del Biobío y militante de Evópoli. Francesca, good morning para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludarlos a los dos y también a Daniela. Ya, María José, ustedes Mira, con la palabra. Tenemos un tema que también es parte de nuestro sondeo de opinión, que es muy polémico. El presidente electo Gabriel Boric llamó al Congreso a una pronta definición por el proyecto de indultos. Para él esto es elemental para que no se trate de un sector contra otro, sino que se busque, ¿verdad?, remediar este periodo de tanta tensión y división en nuestro país. Ahora el Congreso ha respondido, los senadores específicamente molestos. De Urresti molesto. Tanto, claro, de Urresti señala que esto debe ser una unidad conjunta, en conjunto con el presidente electo, y que no, obviamente, más que dar recomendaciones, dar recados. ¿Cómo ven este primer acercamiento político ya con respuestas del Congreso? Este es el primer acercamiento político que tiene el presidente electo con el Congreso. Empecemos con Francesca. Ya. Bueno, a ver, primero que nada, bien conocida es la opinión que tengo yo con respecto al proyecto de indulto. Lo he dicho en varias ocasiones, en mi rol ser en mi gobierno, pero también en muchas entrevistas con respecto a lo peligroso que es meterse en otros poderes del Estado. Y yo creo que independiente del tiempo que puede haber pasado con la medida cautelar, en este caso prisión preventiva, el hecho de hacer un gallito en este momento al Congreso yo creo que está absolutamente fuera de lugar, particularmente porque fue el propio presidente electo Gabriel Boric y el Frente Amplio el que postergó esta misma votación entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Y eso me hace sospechar más de una estrategia electoral que finalmente de una convicción con respecto al resultado que tienen que tener los procesos judiciales. Yo veo tremendamente peligroso, Álvaro y María José y Daniela, de que finalmente se esté utilizando a personas que en este momento están siendo procesadas por delitos. Recordemos que esto no viene a ser presos políticos ni nada de esas palabras que se han intentado instalar. Chile ha tenido presos políticos y no es el caso de las personas que en este momento están cumpliendo prisión preventiva con la medida cautelar, de poder tener como villano favorito. Y en ese sentido, si bien muchas veces se amparan en el hecho de que estas medidas cautelares han sido muy alargadas en el tiempo, quiero recordarles que lamentablemente nuestro sistema judicial así funciona y no es únicamente exclusiva de las personas que están en este momento siendo investigadas o imputadas por saqueos, por lanzamiento de artefactos explosivos, por bombas molotov, por quema de instituciones. Y en ese sentido yo lo veo una muy mala señal de tratar de que le solucionen el problema antes de que él llegue a la presidencia. Yo creo que tiene que enfrentar esto si efectivamente él cree o tiene la convicción. Hemos visto mucho Gabriel Boric en este sentido, primero de que había que indultarlos a todos, después que había que revisarlos caso a caso, después que había que postergar la votación en el Congreso, cosa que a mí la verdad me parece bastante lamentable entre la primera y la segunda vuelta, porque efectivamente electoralmente quizás no le era rentable posicionarse en uno u otro bando y ahora poniéndole presión al Congreso. Así que yo la verdad que creo que es un proyecto muy lamentable. Creo que en Chile los procesos investigativos se tienen que investigar, se tienen que condenar, y aquellas personas que efectivamente puedan estar pasando un proceso judicial donde no haya pruebas para poder condenarlos, dejarlos en libertad, pero los procesos se tienen que llevar a cabo y no veo bien inmiscuirse en otros poderes del Estado. Sí, Daniela, ¿qué opinas con respecto a esto? Ahora también con respecto a lo que señalaba Francesca, la senadora Jasna Proboste también fue muy criticada en la Democracia Cristiana por apoyar también este proyecto, y también acá hay un tema donde pudiesen estar derechos comprometidos, ¿verdad? Y que en consecuencia esto podría redundar en compromisos de responsabilidad internacional del Estado. Ahora no hay claridad en los procesos y en eso concordamos también con Álvaro, es ahí el problema. Ahora este oficio de gendarmería tampoco tiene fecha de corte, por lo tanto no sabemos
sabemos de cuántas personas estaríamos hablando. Daniela. Sí, yo creo que acá hay un problema que es un problema de base y que tiene que ver con la forma en que estas personas fueron introducidas, ¿cierto?, al sistema penitenciario. Y aquí es lo que me refiero que tenemos un montón de gente dentro de esas personas que fueron detenidas por el estallido social, ¿cierto?, dentro del marco de las manifestaciones, que son gente que llevan, no sé, 2 años con medidas cautelares y que aún no se les ha imputado ningún delito, porque no existen pruebas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una irregularidad. Además, tenemos un montón de gente que es gente que nunca antes había cometido un delito y que, si hubiese sido un proceso normal, un proceso no de prisión política, sino un proceso de un delito común y corriente, habríamos tenido otro camino en el que no se les habían instaurado medidas cautelares porque es gente que es primeriza en este tipo de denuncias, ¿cierto? Entonces, hay algo que es diferente, y como es algo que es diferente, nosotros hablamos de prisión política porque no tenemos primero que todo pruebas en muchos de los casos y se les sigue manteniendo con medidas cautelares. Además, la forma en la que se están siendo procesados son distintas a lo normal de lo que se hace con el resto de la gente. Y entonces sí existe esta necesidad de generar un indulto. ¿Por qué? Porque hay razones políticas y hay razones de funcionamiento del Estado y de nuestras policías de las que dudamos su correcto funcionamiento, ¿ya? Entonces tenemos que cambiar eso. Ese es el objetivo y por eso se mete entre comillas, porque no se ha metido, simplemente ha hecho una sugerencia al Parlamento respecto de lo que debemos hacer para poder avanzar en justicia y avanzar también en derechos humanos. Ya sí, aquí hay algo que está de base de esto, que son los derechos humanos que fueron violados durante el estallido social y que de alguna forma han generado procesos irregulares. Yo no estoy diciendo que todas las personas, ¿cierto? Todas las personas de este que están dentro de la situación de ser presos políticos estén en la situación de ser simplemente mal acusados, pero sí diría que hay un montón de casos de gente que lleva mucho tiempo en prisión preventiva que no se les puede acusar y que esas personas deben ser liberadas lo antes posible. Por ejemplo, acá hay un caso en la misma línea que vas relatando tú, Daniela, que una de las personas que fue recluida desde febrero del 2020, dice, imputada por desórdenes públicos, tenencia ilegal de armas prohibidas, tenencia o porte de armas, municiones y otros, pero su ingreso está categorizado como atropello a carabinero. Por lo tanto, hay también inconsistencias, ¿verdad? Y la presidenta del Senado, Jimena Rincón, hace esta pregunta a Abbott y a la Corte Suprema. Dice, después de 1 año y 11 meses, ¿el Ministerio Público no ha podido esclarecer estos hechos? Ahora, ¿el Ministerio Público está dando un tratamiento distinto a estas situaciones o el Ministerio Público en definitiva es una institución que cada uno tenga respecto de la situación en particular? Uno comprende que desde el punto de vista de la sensibilidad política del sector, una parte de la gente que votó por Gabriel Boric agradecen, ¿verdad?, las manifestaciones públicas, las protestas que hubo y que, de acuerdo al entender de aquellas personas, fueron las que finalmente derivaron en la Convención Constitucional y todos los cambios que han habido en Chile. Claro. Uno empatiza con ese sentimiento y logra comprenderlo, pero lo que a mí me parece sorprendente es que todavía no exista claridad respecto de ¿cuáles son, digamos, cuántos pares son 3 moscas? Porque tú hablas de, por ejemplo, Daniela, de muchos. A uno le gustaría saber cuántos, con precisión. El informe de la propia que entregó Gendarmería habla de 144 personas que están en prisión preventiva. Pero sin embargo, dentro de esas 144, las hay que cometieron delitos con posterioridad al mes de diciembre del 2020, que fue cuando se presentó este proyecto de ley. Por lo tanto, uno todavía no logra comprender, yo francamente no entiendo cómo se votó en la Cámara de Diputados favorablemente un proyecto de ley sin establecer con claridad el corte. Es decir, desde cuándo ingresan o podrían eventualmente verse favorecidos por este indulto las personas. ¿Cuál es el corte? A mí me parece que eso, por lo menos eso, debería tener cierta precisión. No sé qué te parece, Francesca. Daniela, ahí lo dejo para que ustedes discutan. Yo tengo algunas diferencias con Daniela. Primero que nada, no es que no se le hayan imputado delitos. Lo que pasa es que no se han condenado esos delitos, que es bien diferente. Las personas
Y yo creo que ahí tenemos que ser sumamente respetuosos con la palabra político, presos políticos. Chile ha tenido presos políticos, Daniela. Y efectivamente lo que estamos teniendo ahora son personas que están siendo vinculadas por delitos. Lo dijo María José, porte de armas, lanzamiento de artefactos explosivos. Eso no tiene nada que ver con presos políticos en un país que tuvo presos políticos en la dictadura. Yo creo que tenemos que ser sumamente respetuosos con los procesos que hemos tenido en Chile y con los procesos que estamos llevando adelante. Coincido que los procesos son extremadamente largos en nuestro país, pero no lo son solamente las personas que están presas por delinquir en el estallido social. Eso es la carencia que tenemos en el sistema judicial de nuestro país, donde los procesos son extremadamente largos. Entonces, mi pregunta va por otro lado, ¿por qué tenemos una especial selección, o tienen una especial selección, y ahí coincido contigo, que efectivamente puede haber personas que estén vinculadas o imputadas por delitos y con las medidas cautelares respectivas, prisión preventiva, arresto domiciliario o la medida que sea arraigo nacional? Pero efectivamente eso le pasa a todos los chilenos que están pasando por un proceso judicial. Entonces, a mí me hace un poco un sinsentido el hecho, primero que nada, lo ambiguo que han sido con respecto a enfrentar este tema. Por un lado, había que indultarlos a todos. Por otro lado, después no, hay que revisar caso a caso. Por otro lado, después postergan una votación entre la primera y la segunda vuelta, que me parece de un cinismo electoral importante para no perder votos, y una práctica que deberíamos erradicar. La vez pasada tú hablabas de la nueva política. Bueno, yo creo que esa no es la nueva política es la que da la cara y dice lo que piensa. Y por otro lado, es por qué estamos beneficiando a determinada cantidad de ciudadanos que efectivamente van, y ahí coincido que no está la cifra exacta, que van asociados a las personas que delinquieron, no presos políticos, que cometieron delitos o que están investigados por delitos concretos, imputados por delitos concretos, son sus villanos favoritos, y no todas las personas que de alguna manera están con medidas cautelares que ya llevan más de 1 o 2 años. Yo creo que ahí también tenemos que ver bien el trasfondo político que hay, y por eso me molesta mucho que efectivamente nos estemos tratando de meter en otros poderes del Estado, porque Francesca, me parecen que estos delitos sí son justificables y otros no. Y ahí yo creo que tenemos que dejar que el sistema judicial funcione. Si Y por cierto también, perdón María José, por cierto también, hacer que nuestro sistema judicial mejore para todos, dé las garantías para todos, y que los procesos sean más acotados, para que los procesos investigativos sean más cortos y así no se vulneren los derechos de las personas que están siendo procesadas. es que el caso delicado es que cuando una persona está presa solamente por protestar y sin pruebas, yo creo que es ahí la mayor situación delicada en un sistema democrático, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere dilucidar. Sin embargo, es difícil, ¿verdad?, encontrar justamente a esas personas, y para ello, y en esto también concordamos, debe haber una comisión especial, una mesa, ¿verdad?, para poder también conversar con las víctimas, ¿verdad?, con las madres, los padres que reclaman que sus hijos o hijas están presos solamente por protestar. Eso todavía no se ha hecho y tampoco hay una iniciativa clara. No sé, Daniela, si tú tienes alguna información al respecto. No, o sea, quería comentar que efectivamente en este país ha habido presos políticos antes. Yo creo que eso nadie lo puede negar, claro. menos yo y menos mi sector. Pero eso no quiere decir que porque hayan habido antes no va a haber de nuevo. Ya creo que ese no es un buen argumento. Y cuando tienes gente que has metido presa sin tener razones y sin tener pruebas, las únicas razones que puedes tener para hacerlo son razones políticas, sobre todo en el marco de protestas, que fueron protestas multitudinarias en contra del gobierno, ¿ya? Y creo que ahí no hay que cegarse con esto. Esto es demasiado claro. Cuando no tienes pruebas, cuando no has podido avanzar en las causas, porque no tienes pruebas, pero sigues manteniendo a la gente en prisión, ¿ya? Que no es el 100% de los casos. Hay un montón de casos en que sí tienes pruebas, que están avanzando los procesos por los caminos correctos y que efectivamente han habido delitos, pero hay hartos casos en que eso no es así. O sea, de hecho se ha liberado recientemente gente de la que nunca hubo pruebas y estuvieron más de 1 año encerrados, ¿ya? Y eso es lo que hace que esto sea irregular, ¿ya? Y también que las medidas cautelares que se les ha entregado a mucha de esa gente sean muy por sobre de lo que normalmente se hace con otros casos que no han sido levantados durante las protestas sociales, ¿ya? Eso hace que sea irregular. Y además que, bueno, ya sabemos todo esto,
que existen problemas con nuestras policías. Ya nuestras policías han actuado durante el estallido social de manera extremadamente irregular y sin ningún respeto por los derechos humanos. ¿Hay desconfianza con el trabajo objetivo de Carabineros de la PDI? Con los propios procedimientos. Con los procedimientos, absolutamente. Con los procedimientos existe desconfianza porque hemos visto casos que son completa y absolutamente irregulares. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso y sobre todo hay que apuntar hacia la democracia y la justicia. Y si es que el organismo que es nuestras policías no está velando por eso, si nuestro sistema judicial tampoco está velando por eso, entonces tenemos que buscar otros organismos que sí lo hagan. Pero no tenemos que dejarlo ser nomás porque está siendo así. Creo que ese no es el camino correcto para ir, porque siempre tenemos que apuntar a ser un país más democrático. Bueno, la opinión de Daniela Dressner, presidenta en el Biobío de Revolución Democrática, y de Francesca Parodi, la ex seremi de gobierno y militante de Evópoli, es la que ha sido protagonista durante esta mañana aquí en Estelares. Bueno, y no podemos terminar sin preguntarle a Daniela Dressner cómo va el proceso de selección del nuevo gabinete en la región del Biobío. ¿Cierto, Francesca? Yo creo que alguna luz podría entregarnos Daniela, ¿o no? Bueno, les puedo contar difícil? que la verdad ha sido súper complejo, pero sobre todo porque es un proceso que nosotros nunca antes habíamos vivido. Entonces también hemos estado intentando hacerlo de la manera lo más responsable posible y en ese sentido hemos partido desde adentro hacia afuera. Entonces partimos muy con la estructuración correcta de nuestra coalición, que es Apruebo Dignidad, con generar las bases para poder generar un mejor proceso y también con sentar algunas bases también, ¿cierto?, de qué es lo que queremos para este proceso de instalación. Y en ese sentido hemos definido que, por ejemplo, las personas que vayan a ocupar cargos, todas, absolutamente todas, no importa quién las sugiera, no importa dónde vengan, van a pasar por un proceso intensivo de revisión de antecedentes. ¿Ya? Y aquí cuando hablamos de antecedentes, hablamos no solo de antecedentes legales, hablamos también como de trabajos anteriores, de comportamientos, de denuncias al interior de los trabajos, hablamos de redes sociales, hablamos de capacidades técnicas y capacidades políticas, y esta revisión intensiva busca justamente poder descifrar cuáles son las personas que son las personas más aptas para los cargos, por sobre las designaciones de cupos políticos, que es como la forma en la que se había hecho hasta ahora. Y otra cosa que también hemos decidido es que no vamos a generar nichos de poder en las seremías, ¿ya? O sea, las seremías no le van a pertenecer a un partido, como también ha ocurrido previamente, sino que más bien vamos a generar diversidad de fuerzas, diversidad de opiniones dentro de las seremías, para que este efectivamente sea un gobierno conjunto, ¿ya? Y no sea donde cada seremía funcione por su lado. Queremos de alguna forma empezar con algunas cosas como esas, a cambiar la forma en la que se ha hecho política hasta aquí, y lo queremos demostrar en la conformación del gobierno. También, desde luego, estamos incorporando independientes, estamos incorporando personas... ¿Ya se envió a Santiago la lista? Pregunta corta, respuesta corta. ¿Se mandó alguna lista a Santiago? No ha habido ninguna lista que se haya mandado aún. Lo único que están viendo en Santiago son ministerios y subsecretarías todavía. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambas por haber participado de nuestros estelares del miércoles. Gracias, Francesca. Muchas gracias, Álvaro y María José. Que estén bien ambas. Chau, chau. Chao.